Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre Edipo Rey de Sófocles. Ya hice varios videos hablando de tragedia clásica, de modo que calculo que los contenidos teóricos generales sobre el tema los deben tener claros o al menos los tienen accesibles. Si no se acuerdan pueden volver a ver esos videos, ¿sí? En este caso quería puntualmente eh, analizar un poquito la obra basándome en la parte teórica sobre tragedia clásica, pero aplicada puntualmente a lo que es esta tragedia. Bien, Edipo Rey eh, tiene una estructura bastante clásica dentro de lo que es el género de la tragedia griega. Pertenece a lo que sería la segunda generación de la tragedia griega. La primera sería la de Esquilo, que trabajaba solamente con dos actores. Sófocles, como recordamos, introdujo un tercer actor, así que va a haber algunas escenas en las que aparecen tres personajes al mismo tiempo, lo cual era bastante novedoso para el público de la época. Un ejemplo, por citar así de memoria, en el agón entre Edipo y Creonte, cuando ellos dos están teniendo esa discusión que parece que no se puede resolver, ¿sí? Porque no se pueden poner de acuerdo entre ellos dos, no tienen suficientes elementos como para que llegar a la verdad, como para poder imponer la verdad de uno de los dos. De repente entra Yocasta y los calma, y eso al público griego los dejaba todos sorprendidos porque entraba un tercer personaje cuando lo habitual era que hubiera solamente dos actores. Entonces ahí cuando entraba Yocasta era como efecto especial. Muy bien. Pero dentro de esa segunda generación, digamos, de tragedias griegas, tiene una estructura bastante clásica. La tragedia griega tiene, tengo acá mi Edipo por las dudas, que me olvide algo, eh, una unidad espacial, es decir, que ocurre todo en un mismo lugar. En este caso toda la acción va a ocurrir frente al Palacio de Edipo en Tebas. Eh, Tiene una unidad actancial o unidad de acción. Eso quiere decir que toda la obra se va a ocupar de un único conflicto. Ese conflicto se va a plantear al principio, se va a desarrollar a lo largo de la obra y se va a resolver en el final. Pero siempre es un solo conflicto. Y va a tener una unidad temporal, es decir que la acción completa va a suceder en menos de un día, en un solo día. Bien, son limitaciones muy fuertes las que se imponen los autores de tragedia clásica. Fíjense que es muy difícil plantear sobre todo la unidad temporal, hacer que toda esta acción ocurra en un solo día, ¿no es cierto? Para eso el autor tenía que elegir muy bien cuál era el momento dentro del mito que iba a representar que le permitía reflejar toda la tragedia del personaje. ¿Sí? Teníamos, por decirlo de alguna manera, que elegir el día justo que mejor permitiera reflejar la profundidad trágica de la historia. Igual, como ven, ese día pasó de todo, se comprime muchísimo la acción para que quepa en ese único día. Pero esto se puede hacer fundamentalmente porque se está trabajando sobre mitos que son conocidos por el público, ¿sí? Es decir, porque el autor no tiene que explicar absolutamente todo
lo que pasó en la historia del personaje, dado que el público mayormente ya lo conoce, ¿sí? Conoce el personaje, sabe cuál es su historia y solamente asiste al teatro para ver de qué manera Sófocles logra plasmar esa historia que es conocida por todos de una forma que resulte novedosa y conmovedora. Pero la historia en sí todos la conocían. En algún momento, si hace falta o si queda bien, se puede recurrir a una narración retrospectiva, a un flashback en el que algún personaje, en este caso Edipo mismo lo va a hacer, cuente una parte de esa historia anterior, ¿sí? Como para, digamos, una especie de resumen de todo lo que había pasado antes en la historia de Edipo y que no cabe en ese único día, porque si ustedes, por ejemplo, y sé que muchos lo hacen cuando tienen que responder los trabajos prácticos, googlean Edipo, sí, claro, les sale una historia de toda la vida de Edipo, ¿sí? Desde antes de que naciera Edipo seguramente, y me empiezan a decir que son personajes de Edipo Rey, Layo, Yocasta, bueno, y yo digo, ¿y Layo en qué momento aparece? Layo no apareció nunca, ¿sí? Son personajes que intervienen en la vida y en el mito de Edipo, pero que no aparecen en Edipo Rey, porque Edipo Rey ocurre todo en un solo día. Y Layo ya estaba muerto hacía más de 20 años, así que ese día no va a aparecer. Muy bien, entonces, esto nos coloca como lectores actuales en una pequeña desventaja, porque por un lado nosotros no conocemos necesariamente toda la historia de Edipo antes de empezar a leer el libro. Entonces, toda esa información que el autor daba por sentada no debería darla por sentada con el público actual. Y por otro lado, y esto va a ocurrir con cualquier obra que sea tan antigua como Edipo Rey, los valores sociales y morales incluso por los que se rigen los personajes son muy diferentes de los nuestros en la actualidad. Entonces es posible que nos quedemos un poco afuera de algunas cuestiones, que no lleguemos a entenderlas sin una, aunque sea mínima explicación que pretendo dar en este video. Muy bien, empecemos por el tema del mito, resumido rapidísimamente, ¿sí? Layo, el padre de Edipo, va a recibir un oráculo, lo cual era bastante frecuente en la época, cuando iba a ocurrir un acontecimiento importante, por ejemplo, la posibilidad de ir a una guerra o de hacer un viaje o, como en este caso, el nacimiento del heredero del trono, se consultaba a los oráculos para que dijeran si los dioses deparaban buena o mala fortuna a ese acontecimiento. Bien, Layo consulta al oráculo y el oráculo le dice que ese niño va a matar a su padre y va a engendrar hijos en su madre. O sea, tiene un oráculo funesto. Bien, por lo que cuando el niño nace, Layo decide dárselo a uno de sus sirvientes para que lo mate, esencialmente, ¿sí? Para evitar que se cumpliera ese oráculo. Ahora, según los griegos, esto podía atraer la cólera de los dioses. Entonces, para evitar que el castigo de los dioses recayera sobre la ciudad, van a tratar de no derramar la sangre del niño en la ciudad, de no matarlo, que sería lo más fácil, ¿no? Sino que lo van a llevar a un monte y en el monte lo van a dejar atado de un pie colgando de un árbol a un bebé recién nacido, es decir, que se va a morir, ¿no es cierto? Es bastante obvio que se va a morir, pero no lo están matando, lo dejan
en manos de los dioses. Si es la voluntad de los dioses salvarlo, van a buscar la forma de que se salve. ¿Se entiende? Es un poco jugar ahí con los límites de la moralidad. Miren, de la moralidad de la época, ¿no? O sea, para nosotros hoy estamos todos de acuerdo que está muy mal dejar niños recién nacidos colgando de un piecito de un árbol. No hay que hacer eso. Pero en la época lo más importante era que qué opinaban los dioses, y ahí medio que estaban a cubierto. Ok. Como sabemos, y como sabe cualquier lector de cuentos infantiles, onda Blancanieves, eso de dejar al niño en manos de otra persona para que se ocupe y lo mate y qué sé yo, y ni siquiera lo mata del todo, al final el nene siempre se salva y así sigue la historia, ¿no es cierto? Bien, entonces un criado de la casa de los reyes de Corinto se lo lleva a los reyes de Corinto que no podían tener hijos, y entonces se llaman Pólibo el rey y Mérope la reina, lo adoptan como si fuera propio, y Edipo crece creyendo que es hijo legítimo de los reyes de Corinto, heredero del trono de Corinto. Además, era heredero del trono de una ciudad y justo tiene la buena suerte de que lo adoptan los reyes de otra ciudad. Muy bien. ¿Qué ocurre? Cuando Edipo es grande, consulta al oráculo, y el oráculo le suena, sí, Edipo, Edipo, dice, ah, sí, dice el oráculo, vos sos el que va a matar a su padre y va a engendrar hijos en su madre. Y entonces Edipo vuelve loco, se quiere matar, dice, no, ¿cómo? Es que qué destino funesto. Edipo va a tratar por todos los medios de evitar que se cumpla ese destino funesto. De ninguna manera él quiere matar a su padre y de ninguna manera quiere engendrar hijos en su madre. Entonces, lo que se le ocurre hacer para evitar que se cumpla ese destino trágico es abandonar la ciudad. No quiere nunca más volver a Corinto mientras vivan sus padres, y él cree que de esa forma va a poder evitar que se cumpla ese presagio de los dioses. Cuando abandona la ciudad de Corinto, va a Tebas, donde viven sus verdaderos padres, y efectivamente va a matar a su padre y va a engendrar hijos en su madre. Resumiéndolo mucho, que son Layo y Yocasta, no Pólibo y Mérope como él creía, ¿sí? Resumiendo mucho, Edipo podemos considerar que se trata de que el personaje, como todos los hombres, tiene un destino que cumplir, y ese destino está fijado por los dioses. Y que haga lo que haga para evitar que ese destino se cumpla, lo único que logra es que ese destino se cumpla, porque es inexorable. El hombre no tiene la capacidad de torcer el destino fijado por los dioses. Ni aun Edipo siendo rey, ni aun siendo, y esto es muy importante, según el mito, un personaje muy inteligente, porque hay que ver que no es un personaje cualquiera, sino un personaje que es reconocido por su inteligencia, es capaz de torcer el destino de los dioses. Y esto a nosotros nos puede parecer menor, pero para la mentalidad de los griegos de la época no lo era. A ver, si yo analizo este pequeño resumen que acabo de hacer, de acuerdo con los parámetros actuales, y me pongo a pensar qué es lo que un personaje hizo mal o qué es lo que otro personaje hizo mal, voy a llegar a conclusiones muy diferentes de las que llegarían los griegos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esta evaluación moral de si un personaje hizo algo mal o no?
Bueno, porque es inherente a los mismos principios de la tragedia. Aristóteles, en su Poética, dice que el personaje de la tragedia, el héroe trágico, tiene que ser un personaje que encarne virtudes positivas, porque si no el público no lograría empatizar con él. O sea, el personaje tiene que ser esencialmente bueno, ¿sí? Si el personaje fuera malo, perverso, el público no se podría identificar con él y por lo tanto no sufriría con su desgracia. Cuando le ocurriera la desgracia, que es inevitable en una tragedia, porque por eso es una tragedia, el público no se conmovería porque no le importaría, finalmente es un mal tipo y fin. Un mal tipo al que le pasa algo malo tal vez no nos conmueve. Un buen tipo al que le pasa algo malo sí nos conmueve. Entonces por eso Aristóteles dice que el personaje tiene que ser, el protagonista tiene que ser un personaje esencialmente bueno, que encarne valores positivos. Pero los griegos creían que cuando a alguien le sobrevenía una desgracia es porque los dioses lo estaban castigando. Y los dioses nunca castigan sin motivo. Entonces el personaje, aunque sea esencialmente bueno, tiene que tener, en algún momento en su historia, un error. Tiene que haber cometido un error fatal, un error que es el que justifica de alguna manera que los dioses lo estén castigando. Por eso digo, es importante ver dónde está ese error fatal. ¿Qué es lo que Edipo hizo mal y que de alguna manera justifica este castigo de los dioses? Porque visto desde nuestra perspectiva actual, parece que Edipo no hace nada mal, parece que es simplemente una víctima de su destino. Los dioses desde el principio lo tenían destinado a cumplir con este presagio funesto. Entonces, él no tenía aparentemente opción. Layo sí que estuvo mal. O sea, eso de dejar al nene colgando, no, está mal. Pero en sí, el error de Layo no es tanto el infanticidio, no es tanto que agarró a su hijo y lo mató, porque el infanticidio en la cultura griega era bastante común. En casi todas las culturas que no tienen aborto, el infanticidio es bastante común, todas las que son previas a que se pudiera desarrollar, digamos, esa práctica. Sin ir más lejos, Agamenón sacrificó a su hija, pero la sacrificó a los dioses. Si se basan en la Biblia, Abraham, creo que era, estaba por matar a su hijo, ¿sí? Pero también se lo estaba por sacrificar a Dios. Entonces, como que no es que estaba mal el infanticidio en sí. Los espartanos saben que cuando nacía un chico lo revisaban y si tenía cualquier defecto lo tiraban de un barranco para que se muriera, ¿sí? La práctica del infanticidio era bastante común. El problema es que Layo no trata de matar a su hijo por orden de los dioses. Trata de matar a su hijo intentando evitar que se cumpla el destino fijado por los dioses. Y eso es un acto de arrogancia enorme. Es que él se está poniendo en el lugar de los dioses, se está poniendo en el mismo nivel que los dioses, al creer que puede evitar que se cumpla ese destino funesto. Como digo, como no es nuestra religión, nos parece una pavada. Si fuera nuestra religión, nos parecería importante, como a cualquier persona le parece con su religión. Bueno, el mismo error comete Edipo, ¿sí? No es que su error es matar a Layo, su destino era matar a Layo, lo iba a matar de cualquier forma. Su error es creer que podía torcer el destino fijado por los dioses. Su error es que él abandona Corinto creyendo que de esa manera va a poder evitar matar a su padre. Y lo único que hace es efectivamente
que se cumpla ese destino al ir a Tebas, encontrarse con su padre y matarlo, y después casarse con su madre y hacerle 4 hijos. Bárbaro. Es importante entonces que tratemos de empaparnos un poquito, aunque sea estas cositas de la cultura griega, porque si no es como que no lo entendemos, ¿sí? Incluso, aunque obviamente un patricidio nada menos, ¿no es cierto? Porque mata a su propio padre y el otro mata a su propio hijo, un filicidio, son crímenes horrendos en cualquier cultura. Los griegos consideraban, tenían una especie de parámetro moral que se grafica muchas veces en la forma de un triángulo, en donde la familia, que era importante, ocupaba el lugar de abajo. Era importante, pero no lo más importante. Por encima de la familia estaba la polis, la ciudad, la sociedad en la que vivía. En realidad, si un griego se viera en la disyuntiva de elegir entre su familia y su ciudad, lo que correspondía era que privilegiara, pusiera en primer lugar a la ciudad, ¿sí? A su patria, digamos. Esto se va a ver en Edipo Rey, porque en el conflicto entre Edipo y Creonte la discusión es esa, ¿sí? Que si bien son cuñados, no tienen ningún problema de acusarse mutuamente, porque lo más importante es buscar la solución al problema social, que es el de la peste, ¿sí? Muy bien. Pero por encima de las dos cosas están los dioses, ¿sí? Rendir el honor debido a los dioses, el respeto a los dioses, es lo más importante de todo. Es decir que, aunque a nosotros, obviamente, lo que más nos choca es el crimen contra la familia, porque nuestra mentalidad y nuestra moral pone la familia por encima de todo, probablemente, yo no soy una persona muy religiosa, que digamos, pero si me dan a elegir entre mi hermana y el intendente de Berazategui, y a mí me parece más importante la salud de mi hermana, que me perdone Musi, ¿no? Pero no, la polis no es una cosa a la que le tengamos tanto cariño últimamente. Bueno, entonces, aunque a nosotros lo que más nos choca es el crimen contra la familia, lo más importante para los griegos, el error fatal que comete Edipo, es caer en la vanidad de creer que él va a poder contra el destino de los dioses, ¿sí? Muy bien. Este es un análisis, lo que le estoy diciendo, muy clásico de la obra, ¿sí? Muy clásico. Después, Michel Foucault tiene un análisis más moderno. Agarré un libro de Foucault para que vean cómo se escribe, ¿sí? Michel Foucault. En el que él analiza que Edipo Rey en realidad se trata sobre el poder del conocimiento. O podríamos decir actualmente el poder de la información. El que tiene la información tiene el poder. Y el que tiene el poder tiene que buscar la forma de manejar la información convenientemente, a su conveniencia, podemos decir. Que, bueno, lo que ven en Edipo Rey es casi una especie de investigación policial, ¿no? Podría verse casi como una trama policial. Ocurrió un crimen y hay que encontrar quién es el culpable de ese crimen. Para eso se llaman a los testigos, se recogen testimonios y se trata de ir reconstruyendo esa verdad. ¿Cuál es el problema de Edipo? Que esa verdad termina incriminándolo a él. Y esa verdad que lo incrimina a él, de alguna manera lo inhabilita para el ejercicio del poder público. Por eso es tan importante, fíjense, que desde el título de la tragedia es Edipo Rey. La obra está centrada en su rol político, en su función dentro de la sociedad, en su rol como gobernante. Por eso también es tan importante la figura del coro que representa al pueblo
y que primero lo apoya incondicionalmente porque es su gobernante y son muy chupamedias, pero en el final la caída de Edipo es completa porque falló en su rol como gobernante al no poder manejar el conocimiento, al no poder manejar la información y de alguna manera adecuarla a los intereses de la ciudad. ¿Sí? Por más inteligente que era, demostró que en este caso, como se veía en la metáfora que tiran constantemente en el diálogo con Tiresias, Edipo estaba cegado ante la realidad. Tiresias, que era el adivino ciego, era el que, aunque era ciego, veía la verdad, y Edipo no era capaz de ver la verdad, ni siquiera aunque la tenía delante de sus ojos. ¿Sí? Bueno, chicos, son algunos detallecitos así como para que tengan en cuenta y que puedan tener una lectura más profunda de la obra, ¿sí? Seguramente en la lectura del texto van a encontrar muchas cosas más, me las pueden ir planteando como cualquier duda que se les presente, ¿sí? Me lo preguntan por acá o me lo preguntan por el Classroom, como les digo siempre, ¿sí? Muy bien, nos vemos. Cuídense.